Amén. Amén, amados hermanos. Damos la bienvenida a nuestros hermanos también. Amén. Y todo aquel que ha dispuesto su corazón y Dios ha producido en él puede escuchar la palabra y también la posteridad. Que el Señor te bendiga. Vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 58. Amén. Hoy terminamos esta serie muy hermosa de edificación. Hemos visto 6 salmos, amén, que son los Mictán de David, amén, considerados salmos preciosos, salmos valiosos o joyas, amén, que en el sentido espiritual vemos que aquellos que aprecian el oro, aprecian algún metal precioso, cuanto más van a apreciar también la palabra de Dios. Por eso dice, Pedro decía, ¿no? Jesús dice, es precioso para los que creen en Él, ¿no? Pero para los que no creen, la cabeza, la piedra angular ha venido a ser tropezadero para ellos, ¿no? Así que para nosotros Jesús es precioso. Y en todo esto hemos visto también a Cristo y también cómo debemos vivir, amén. Ese salmo que vamos a leer es el 58, quizá en la forma como expresa David su oración a Dios, ustedes tal vez se van a sentir como que, wow, puedo orar de esa manera, o puedo pedir yo el mal para mis enemigos, o aquel que me está haciendo algo, que me está persiguiendo, aquel que me está acechando. Pero vamos a entender el trasfondo de todo esto, amén. Vamos a orar. Padre bueno Dios, te encomendamos el estudio de tu palabra en tus manos, Señor. Tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nos alineamos a ti, Señor. Y Señor, mi Dios, queremos llevar cautivo a tu obediencia a Cristo todo lo que se levanta contra tu conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos, Señor amado, para escuchar tu palabra, Dios, y para que sea de bendición para nuestra vida, Señor, porque el pan de hoy, Señor amado, nos los vas a dar hoy, Señor amado. No necesitamos el pan de mañana, necesitamos hoy, Señor, mi Dios, ese pan diario, mi Dios, para nuestras vidas, que puedes, Señor, salvar nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén. Dice así el Salmo 58. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Si notamos acá, como siempre hemos visto en estos salmos, en la parte, en el encabezado, dice el músico principal, sobre no destruyas, un Mictán de David. Ese no destruyas ya lo habíamos visto en los Salmos 57 y 59, que es una manera de que en esa tonalidad puedan ustedes entonar este himno, porque estos salmos eran grabados en piedra para no olvidarse, por eso los consideraban salmos de oro, valiosos, los grababan en piedra. Claro que ahora ya no lo hacemos así, la palabra de Dios ya ha sido escrita y en el nuevo pacto sus leyes, dice del Señor, en nuestros corazones, ¿no? Y dice, nadie dirá, conoce al Señor, todos me conocerán. Y todos los que nacemos de nuevo, conocemos ya al Señor. Amén. Entonces, aquí dice, en esa tonalidad vas a poder entonar este himno, en esa tonalidad de no destruyas, ¿no? Y habíamos visto ya en los otros salmos que habla de esta tonalidad, que al decir no destruyas significa cuidar el propósito de Dios. Y no solo el propósito de Dios, sino también decir a aquellos que están destruyendo el propósito de Dios, decirles, no destruyas. Aún aquí el Salmo 58 expresa una oración de aquellos malos. Aquí está hablando en un contexto de aquellos que le perseguían a David. ¿Y quién era este? Saúl, ¿no? Que le estaba persiguiendo, aún también los mismos enemigos. Y él dice, Señor, por favor, que no destruyan ellos tu propósito. Señor, castiga a los malos.
pero era una expresión de que ahora no podemos nosotros ya desear el mal a nadie. Pero vamos a entender por qué está diciendo así David lo que escribe, ¿no? Entonces, cuidar el propósito, ese es no destruyas, ¿no? Y dice la palabra que nosotros somos sal, somos llamados a preservar la tierra, amén. Somos la luz del mundo, amén. Prácticamente reflejamos la luz de Cristo, no tenemos luz propia, ¿verdad? Pero reflejamos, somos luz, preservamos el propósito de Dios. Pablo mismo decía también a los corintios, cuando yo les predico, no les predico para destrucción, sino para edificación. ¿Entiende ahí? No para destrucción, sino para edificación. Por más dura que sea la palabra, te ayuda para poder edificarte, no para destruirte. Es decir, aún Pablo consideraba también estos salmos, es decir, en esa tonalidad, como un músico hemos dicho, ¿no? Canta en la menor, no en la mayor, ¿no? No como el mal músico de Labán, ¿no? Que en vez de darle la mayor le dio la menor, ¿no ve? No, sino que entones bien, cantes bien, ¿no? Ahí está hablando en ese sentido David, ¿no? Entonces, cuidar el propósito de Dios. ¿Te acuerdas cuando los valientes de David, dice que cuidaban a David cuando estaba viejo, fue a pelear contra un gigante, el gigante casi lo mata y le dijeron, desde ahora no saldrás más a la guerra, cuidado que se apague la lámpara de Israel, es decir, cuidado se apague el propósito de Dios que recae en ti, no porque David sea la lámpara de Israel, no porque un siervo sea luz, si bien es luz, pero a veces uno se cree mucho más, pero no voy a llegar ahí, sino cuidar el propósito que recae en ti. Por eso que ahí le decían, cuida el propósito. Aún Pablo mismo decía, ¿no? O mejor dicho, el autor de los Hebreos, ¿no? Estimúlense al amor y a las buenas obras. Es decir, cuiden el propósito de Dios. No destruyas el propósito. Acuérdate cuando también eligieron a los diáconos, ¿no? En Hechos 7, ¿no? Llenos del Espíritu para que sirvan a las mesas. Aún en una iglesia, un presbiterio, ancianos, diáconos. Es decir, vemos que ahí los apóstoles decían, ustedes se ocupan, van a ocuparse de las mesas y nosotros nos vamos a ocupar de la palabra. Mira ahí cómo entona eso, no destruye, es decir, cuida el propósito. ¿A qué Dios te puso? ¿Cuál es tu función? ¿No? Eso también para que podamos tomar en cuenta, ¿no? Entonces nosotros nos ocuparemos de la palabra, cuida el propósito, ¿no? O aun cuando con nosotros compartimos de parte de Dios un mensaje, una palabra, no es, ay, creo que conseguí un salmo bonito, me gusta, lo compartiré. No, se necesita tiempo, se necesita oración, se necesita preparación, se necesita guía del Espíritu, aún lo que damos. Y qué hermoso que por gracia de Dios como casa profética en todos estos salmos, si has notado, todo esto ha sido de Dios nada más que te guía y nos guía para poder también impartir la palabra. Amén. Amén. Como en el Espíritu del Señor me mostraba de que somos granero de Dios. Amén. Que muchos también van a comer, muchos llegan a gustar y degustar la palabra del Señor. Amén. Y eso es para la gloria de Dios. Amén. Pero para eso también hay que cuidar el propósito. Hay que avanzar, hay que seguir. Amén. Y no pues destruir el propósito de Dios. Muchas veces al compartir uno se abstiene de muchas cosas, pero por amor al Señor y por obediencia al Señor. Entonces hay que cuidar el propósito. Entonces aquí en este salmo habla, esa es la tonalidad para que puedas entender, amén, que ya lo hemos visto en los otros dos salmos anteriores y en este es igual, no destruyas el propósito de Dios. Pero aquí menciona muy bien, los malos recibirán su castigo y los justos obtendrán su recompensa. A ver, acompáñame al salmo primero, por favor. Es cortito este salmo, pero vamos a ver cuál es el destino de los malos y el destino de los justos. Y vamos a entender también en la exposición de esta palabra, ¿quiénes son los malos? ¿Será que también dentro de la iglesia puede haber malos? ¿Puede haber malos obreros? ¿Será que Pablo se equivocaba cuando decía, examínense si están en la fe? ¿Será que se equivocaba cuando decía, Señor, líbranos de personas malas y perversas porque no de todos es la fe? ¿Será que en una congregación X o en la iglesia en todo el mundo, los que van a una iglesia son todos cristianos? ¿Son todos nacidos de nuevo? Entonces vamos a ver en este contraste quiénes son los malos y quiénes son los justos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira,
el hombre justo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, el que se deleita en la palabra, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esto mismo lo dice Jeremías 17. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Qué hermoso, me viene por el Espíritu cuando Pablo decía, Dios conoce los que son suyos, ¿no ve? Mas la senda de los malos, que dice ahí, perecerá. En otras palabras, el ser humano no redimido, su tendencia es de continuo al mal. Y eso me lo hacía notar también una hermana muy amada que también, bueno, de otro país, cuando conversábamos en ese sentido, ¿no? Y ella decía, gracias a Cristo por la iglesia, amén, que aún en estos tiempos difíciles podemos alentarnos con la palabra del Señor. Pero el ser humano no redimido, su tendencia siempre va a ser de continuo al mal. Ahora bien, si bien este salmo, el pueblo de Dios debía entonarlo cuando sufre injusticia a mano de sus gobernantes, en ese sentido ahí quien gobernaba era Saúl y lo estaba persiguiendo a David, ¿no? Y en ese tiempo de David estaba dirigido también a los que gobernaban Israel. Y los cristianos pueden elevar esta oración por quienes gobiernan el pueblo de Dios en todas partes, es decir, deben reflejar altos niveles ideales de justicia. Por ejemplo, en una congregación, el presbiterio, los ancianos, los diáconos, cuando hay asociación de iglesias, y me atrevo a decir cuando hay iglesias unidas, los que están a cargo tienen que tener esos ideales, esos estándares elevados de mostrar justicia, de mostrar a Cristo, altos ideales, porque aquí si no todo el mundo va a decir, Señor, ¿qué está pasando? Lo mismo que este Salmo 58 lo vamos a ver, protestando, Señor, ¿por qué me tratan así? Señor, ¿por qué se levantan así? ¿Por qué actúan de esa manera? Entonces aquí está hablando contra con esa oración va para esos gobernantes, ¿no? Y lo podemos trasladar también ahí a la iglesia, ¿no? Entonces, este salmo ayudaba ahí en ese sentido a los fieles a orar con pasión por un liderazgo santo. Y en ese sentido este salmo también hablaba de que Dios iba a reivindicar su justicia en el mundo y quienes confíen en Él se iban a regocijar enormemente. Ahora aquí también el salmo está llamando impíos a los líderes injustos. Y cuando esa palabra impío es usada, se describe a un israelita, es decir, a alguien que no honra a Dios, a alguien que no teme a Dios. Por eso que muchos israelitas usaban su posición para sofocar a sus compañeros usando mentiras, destruyendo la comunidad como el veneno de una peligrosa serpiente. Anota ahí cuando en el Salmo 58 lo relata bien. Dice ahí veneno, tienen como veneno de serpientes, son como el áspid sordo. Ese áspid sordo era una clase de serpiente como la cobra, ¿no? El áspid sordo que cierra, dice ahí, su oído, ¿no? Es decir, esas personas que no temen a Dios, que usan ese veneno, llamémoslo así, vienen las murmuraciones, vienen y quieren hacer contienda entre el hermano y el hermano, vienen y meten chismes, destruyen la iglesia. Y a veces uno se mete al juego y peca también, ¿verdad? Entonces ahí está hablando, ¿verdad? A aquellos que no temen a Dios, que usan ese veneno como una peligrosa serpiente, ese áspid sordo, esa cobra, ¿no? Y dice ahí, como referencia a los que encantan, dice ahí, ¿no? Es decir, que siembran discordia. Y esos son los que aborrecen a Dios. Esos son los malos. Y esto es para que también nos examinemos. Ay, Señor, mira, si en mí hay camino de perversidad, decía David, porque todos podemos caer. Ojo, cuando estamos actuando en la carne. Pero aquí también vemos aquellos que no eran hijos de Dios. Saúl no era un hijo de Dios. Saúl reposó en él el Espíritu de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Vemos en un rey iraní. ¿Quién era ese rey iraní? Persa, Ciro, que Dios lo llamó mi ungido, pero para poder cumplir sus propósitos. Y Dios cumple propósitos, pero no significa que son hijos de Dios. Saúl no era un hijo de Dios. A veces nosotros actuamos en la carne, somos hijos de Dios, pero nos dejamos llevar por la carne. Pero también hay otros que nunca han nacido de nuevo, nunca han sido regenerados, y por eso que maquinan ese mal contra los propios hermanos, ahí con la congregación. Mira lo que dice el verso 6
Al 9 dice, ¿no? Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Es decir, ahí la congregación estaba pidiendo que fracasen los viles propósitos de esos gobernantes. Y recuerda ahí, ¿no? Los dientes como muelas de los leoncillos, como de serpientes, ¿no? Y luego ahí habla, ¿no? Después, en esos versos, hace una oración David para que los malhechores pierdan el poder para hacer daño. Esa puede ser una oración nuestra, no pidiendo el mal por los gobernantes, no pidiendo el mal por aquellos que te acechan, no pidiendo el mal cuando Jesús decía, bienaventurados son cuando los persigan, porque de ustedes es el reino de los cielos. Aún dice la palabra en Gálatas, que los que están en la carne van a siempre perseguir a los que están en el espíritu, y es una alegoría, ¿no ve? Entre Sara y Agar, entre Ismael e Isaac, entre el hijo de la promesa y el que no lo es decir, aquellos que no son regenerados, aquellos que no son hijos de Dios, que persiguen a los que son hijos de Dios. Entonces ahí vamos entrando en tema, ¿quiénes son los malos? Y ahí vamos a entrar también a un tema que alguna vez lo hemos estudiado, la elección, la predestinación, que muchos no están de acuerdo, cómo Dios va a elegir a unos para el cielo y a otros para el infierno. Ahí vamos a ver un ejemplo de Judas Iscariote. Jesús dijo, Señor Padre, todos los que me diste, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. Y ahí vamos a entrar un poquito, ¿ok? Porque ahí, si notas cuando dice el Salmo primero, dice, ¿no? Que el justo será como árbol bien plantado junto a las corrientes de las aguas, que dice su hoja no cae. Jeremías hacía referencia a ese libro cuando Dios le decía, antes del vientre de tu madre yo te escogí, te formé y te di por profeta a las naciones. Es decir, Dios nos escogió, me adelanto. Romanos 8 dice, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los justificó, a estos glorificó, para que lleven la imagen del Hijo. Entonces no todos son hijos de Dios. Amén. Amén. Ok, entonces ahí está mencionando, ¿no? Aquel que persigue también al justo, ¿no? Y el justo obviamente puede sufrir de vez en cuando, pero Dios impartirá en un día, que Él solamente lo sabe, justicia en el mundo, ¿no? Ahora bien, ahora este salmo se lo considera, ya terminando, imprecatorio. ¿Qué significa esa palabra imprecatorio? Es decir, un deseo de que alguien reciba un daño, es decir, desear el mal a alguien. Al parecer aquí estamos viendo que David pareciera que está deseando el mal a las personas. Jesús nos dijo que no lo hagamos. Es decir, este salmo hace mención, ahorita lo vamos a ver, que es como que una condición de Señor, hay tanto mal, hay tantos que me acechan, Señor, haz algo. No le está pidiendo el mal a una persona. Jesús dijo, ¿no? Si tu enemigo tiene sed, ¿qué dice? Está en Romanos también 12, que hace mención Pablo a las mismas palabras de Jesús. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Ascuas de fuego amontonarás en su cabeza, se avergonzará. No le desees el mal, ¿no? Si te hace mal, no le pongas zancadilla. No, es decir, bendice a tu hermano. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando tienes que bendecir cuando alguien te hace mal. Pero eso nos enseña la palabra, ¿no? Ese es el que refleja a Cristo, el justo, ¿no? Entonces, aquí David vemos que está clamando que Dios provoque el desastre, la desgracia sobre sus enemigos, pero esas expresiones puede que suenen un deseo de venganza, pero eso no está incluyendo la Escritura, sino está haciendo mención, si se puede decir, que Dios lo libre de esa situación de la cual esos enemigos están queriendo destruir el propósito de Dios. Llámese en una familia, llámese en la congregación, llámese aún como nación, porque nuestra lucha, dice la palabra, no es contra sangre y carne, no es contra la persona, no es contra tu esposo o contra tu esposa, es contra principados, contra gobernantes, dice ahí, huestes espirituales de maldad, ¿no? Que habitan en las regiones celestes, dice, ¿no? Es decir, nuestra lucha no es contra las personas, es contra esos espíritus malos que así también se apoderaron también de Saúl, ¿no? Entonces, aquí el proceder de un hijo de Dios no es el desear mal a nadie, ¿no? Dios nos libre de desear mal a alguien, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que estos salmos están ilustrando que el Señor oye las oraciones sinceras de su pueblo cuando éste presenta su enojo e indignación delante de él. Es decir, se derrama esa persona, ese hijo de Dios en quejas y reconoce que Dios solamente es soberano y puede juzgar rectamente.
porque solo Dios puede juzgar rectamente, amén. Por eso la justicia de Dios va a prevalecer, los malos recibirán su castigo y los justos obtendrán su recompensa. Por ejemplo, el apóstol Pedro tenía este mismo sentir y ese mismo espíritu de Cristo cuando escribe también un contexto cuando estaban siendo oprimidos por el emperador tirano Nerón, pero en ningún momento maldecían, ni deseaban el mal a sus enemigos, ni a los gobernantes, ni se levantaban con palos. No, no hacían eso. Un hijo de Dios nunca va a hacer eso, ¿no? Primera de Pedro, ¿qué dice? 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Miren el contexto cuando había un tirano que estaba ahí gobernando. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. De modo de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No deseaban mal a nadie, por más tiranos que estaban gobernando para con ellos. No deseaban el mal para aquellos que estaban persiguiendo. No veo yo en la Escritura que cuando mataron al primer mártir a Jacobo, si no me equivoco, ¿verdad? Le mataron con espada. No veo que ellos se hayan levantado y hayan dicho, ahora hagamos algo. No, se encomendaban al Señor, porque por causa de Cristo vamos a tener que padecer persecución. Y en medio de persecuciones y tribulaciones es necesario para que entremos al reino de los cielos, ¿verdad? Igual nuestro Señor Jesús, cuando lo golpeaban, escupían, no maldecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Qué dice? 1 de Pedro 2:20, te lo leo. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¡Wow! ¿Qué es aprobado delante de Dios? Que si te abofetean, le abofetees. Eso no es aprobado por Dios. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Dice ahí, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso el Señor decía en Mateo 5, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto no decía en la ley de Dios. Eran manuscritos, es decir, de rabinos que ya pues los fariseos, y en ese sentido, ellos agregaron. Oísteis que fue dicho, esto no hablaba en la ley de Dios, pero oísteis que fue dicho así como te enseñaban en esas escuelas rabínicas, aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, amen a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. Mira cuál es el proceder de un hijo de Dios. Estoy en Mateo 5:44. Amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan el bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. En otra porción dice la palabra, ¿verdad? Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahí ya se menciona el perdón, ¿verdad? Cuando vas a perdonar a alguien, pues hazlo como Dios lo haría en Cristo y como te perdonó. Sé perfecto. Sé maduro en poder también proceder como hijo de Dios, ¿no? Entonces somos hijos de nuestro Padre y así debemos también actuar. Ahora, Pablo bien decía, como les dije, no de todos es la fe, que Dios nos libre de personas malas y perversas en Tesalonicenses. En otra oportunidad también dijo, Dios nos libró de la boca del león. Y un poco eso se puede comparar cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿te acuerdas? Ahí hace mención también Pablo, Dios nos libró de la boca del león, nos libró de nuestros enemigos. Qué hermoso el Salmo 27 cuando dice, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Bienvenidos, pasa Juliana, pasen. ¿No ven? No temerá mi corazón, aunque se levante guerra, dice ahí, yo estaré confiado. Pasen, tomen asiento. Amén. Pasen, por favor. Buenas noches. Entonces, miren, no de todos es la fe, decía Pablo, ¿no? Nos libró, dice ahí, de la boca del león.
haciendo mención también al foso de los leones, es decir, que Dios nos libra también de nuestros enemigos. Y ahora, ya culminando, veíamos también alguna vez en la escuela bíblica lo que era la predestinación y la elección, ¿no? Que a veces dijimos, para algunos va a sonar medio que no es tan bonito eso, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser posible que Dios elija a ciertas personas y a otros no? No, Dios es injusto. Te doy de tarea para que lo leas Efesios 1 al 14 y Romanos 8, cuando ahí dijimos, ¿no? Que a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó también glorificó. El ejemplo también de Jeremías, ¿no? Porque uno puede tener el mejor maestro, puede ir a la mejor iglesia de sana doctrina, pero si no nace de nuevo, es como Judas Iscariote, es un hijo de perdición. Judas tenía el mejor maestro, Judas tenía la mejor comunión con hermanos, es decir, en ese sentido, él no, pero tenía ahí los mejores discípulos, pero aún así se perdió, porque nunca nació de nuevo, ¿no? Porque Dios elige, aunque puede ser extraño, duro, es decir, no, ¿cómo es eso? No suena bonito. Sí, Dios es soberano, no podemos tampoco decirle, Señor, tú haz esto. Aún mismo Dios decía, Dios escogió a uno para honra y otro para deshonra, haciendo mención, ¿no? En Romanos 11 también, si no me equivoco, en la elección también de Israel, ¿no? Que ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos los que creen en Cristo, a ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios no es aquel judío que no cree en Cristo, aunque sea judío. No, un iraní es un hijo de Dios si cree en Cristo. Y dicho sea de paso, y con todo respeto, tal vez algunos van a estar en contra mía, yo puedo decir que ahí en la iglesia cristiana en Irán crece más rápidamente que en Israel. Y hay más cristianos en Irán que en Israel. Hay más hijos de Dios en Irán que en Israel. Bueno, se los dejo para que ustedes también puedan ahí meditar. Amén. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Amén. Ok. Juan 17, 2 dice, cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Es una oración que Jesús hace al Padre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Si Dios te eligió, cuánto amor y gratitud deberíamos tener nosotros para responder a su amor, ¿verdad? Si te eligió, si te alcanzó, si tiene misericordia contigo, cuánta gratitud deberíamos nosotros tener. Entonces, la elección es como una prerrogativa de Dios, como Dios soberano, ¿no? Que Dios puede elegir y puede rechazar, porque todo es para alabanza de su gloria. Nosotros no somos buenos, Dios es bueno. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, ¿a quién dices bueno? Solo Dios es bueno, como haciendo mención y enseñando, ¿verdad? Que solo Dios es bueno, nosotros somos malos, pero como padres sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo si se lo piden. Amén. Esa palabra predestinó habla de priorizó en griego, que habla de limitar de antemano, determinar antes, ¿no? Es un vocablo, ese otro componente horizó, que habla de ahí viene la palabra horizonte, es decir, Dios marcó un horizonte para el futuro del creyente, para que sea conforme a la imagen del Hijo. Amén. Y eso Dios lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió porque quiso, no porque seamos merecedores. Ahí entra el orgullo y entra la humildad. Cuando nosotros pensamos que somos merecedores de todo lo que tenemos o aún de la salvación que tenemos, nunca hemos sido merecedores. Es decir, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, cuánta gratitud deberíamos responder que Dios nos escogió, Dios nos eligió, nos hizo nacer de nuevo, pero a veces seguimos actuando ahí en la carne, ¿no? Entonces, no hay que tener ese orgullo de ser merecedores, ¿no? Y no hay salvación por obras, sino por gracia, por medio de Cristo. Entonces concluimos que Saúl, por más que haya sido instrumento de Dios, pues nunca fue un hijo de Dios. ¿Cumplió los propósitos de Dios? Claro que sí, ¿no? Pero nunca fue un hijo de Dios. Es decir, no tenía el Espíritu de Dios y por ende era un perseguidor de David. Terminemos con ese salmo que lo citamos, 27. Salmo 27, un salmo de David. Y eso para que tú también puedas hacerlo tu oración. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, quizá una enfermedad, quizá algo que me está azotando para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Podemos estar confiados, amén. Vamos a ponernos de pie, amén. Vamos a orar. Y el día de hoy hemos terminado esta serie de estudios. El otro miércoles vamos a empezar una nueva serie de estudios, amén. Y hoy, cerrando con broche de oro, vamos a tener también un compartimiento. Bien me hacía notar mi papá, ¿no? Puse comportamiento, ¿no? Ya hay que arreglar eso. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por este día, por tu presencia, por tu palabra. Que, Señor amado, nos ayudes a entender, Señor mi Dios, cada palabra que sale de tu boca, Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender, mi Dios, y en este tiempo, Señor, a confiar en ti. Aunque, Señor mi Dios, el enemigo quiere, Señor, oprimir las vidas, Señor, trayendo enfermedad, trayendo desánimo, trayendo tantas cosas, Señor. Nosotros, Señor, no tenemos que darle lugar. Tenemos que seguir confiando en ti, Señor. Aun cuando se levantan, Señor amado, mi Dios, perseguidores, o cuando se levantan falsos hermanos, cuando se levantan personas que quieren, Señor, destruir la iglesia, que quieren, Señor, traer murmuración, Señor amado, discordia entre hermanos, Señor. Aún, Señor, mi Dios, si nosotros también hemos llegado, Señor, a cometer, Señor, esos pecados, te pedimos perdón. Porque, Señor amado, mi Dios, a veces, Señor, actuamos en nuestra carne, Dios, y sabemos que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero ayúdanos a ser temerosos de ti, Señor, a darnos cuenta, Dios amado, a que pueda haber siempre armonía, Señor, en tu casa, Señor amado, con el pueblo, Dios, y a darte gracias, Dios, porque si tú, Señor, escogiste a tus hijos, Señor, debemos responder con gratitud, mi Dios, y que, Señor amado, tengas misericordia aún de nuestros familiares, aún de nuestros hermanos, de nuestro alrededor, mi Dios, para que tú hagas tu voluntad y tu obra, Señor, en sus vidas, y puedas hacer la obra de nacimiento, Dios, y muchos también te puedan conocer. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios los bendiga.